Los amplificadores de potencia con un solo tubo o con dos en contrafase, como vimos en lecciones anteriores, dan un rendimiento que no supera el 50%. Este chico rendimiento solo puede considerarse aceptable en los amplificadores destinados a suministrar pequeñas potencias. Pero en los amplificadores empleados para potencia ya medias y más grandes es necesario que el rendimiento sea mayor para utilizar mejor la considerable potencia suministrada por el alimentador. Para conseguir mayor rendimiento se han realizado pues otros tipos de amplificadores que funcionan en condiciones bastante diversas de las consideradas en los amplificadores de potencia que hemos visto hasta el momento. En esta lección nos ocuparemos precisamente del funcionamiento de dichas clases de amplificadores. En primer lugar, hay que tener presente que a base de las distintas condiciones de funcionamiento, los diversos tipos de amplificadores empleados en radiotecnia se han subdividido en tres clases principales, que son dominadas la clase A, B y C. Se dice que un amplificador funciona en clase A, de aquí, cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente anódica circule durante todo el periodo de la misma señal aplicada a la reja sin tomar nunca el valor cero. Y es evidente que los amplificadores considerados en las lecciones anteriores, que hemos visto, en el receptor que hemos montado, funcionan en clase A, puesto que la corriente anódica circula en ellos durante todo el periodo de la señal aplicada a la entrada, y por lo tanto no toma nunca el valor cero. Se dice que un amplificador funciona en clase B cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente anódica circule solo durante un semiperiodo de la misma señal aplicada a la reja, tomando por consiguiente el valor cero en el otro semiperiodo de la misma señal. Por ejemplo, si la señal de entrada tiene un periodo de 1 milisegundo, durante este periodo la corriente anódica circulará únicamente por un tiempo de 0,5 milisegundos y asume el valor cero también por un tiempo de 0,1 milisegundos. Para que nos entendamos un poco. Luego se dice que un amplificador funciona en clase C cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente anódica circule durante menos de un semiperiodo de la misma señal aplicada a la reja, asumiendo por tanto el valor cero durante más de un semiperiodo de la misma señal. Vamos a poner lo que decíamos antes. Por ejemplo, si la señal de entrada tiene un periodo de 1 milisegundo, durante este tiempo la corriente anódica circula por un tiempo inferior a 0,5 milisegundos y asume por ende el valor cero por un tiempo superior a 0,5 milisegundos, como es lógico. También se hacen funcionar los amplificadores en condiciones intermedias entre la clase A y la clase B. Y en tal caso se dice que funcionan en clase A-B. Es esta de aquí. Podemos decir pues que un amplificador funciona en clase AB cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente anódica circule menos de un periodo, pero más de un semiperiodo de la misma señal, como lógico, aplicada a la reja, asumiendo por tanto
el valor cero durante menos de un simple semiperiodo de la misma señal. Volvamos al ejemplo que hemos puesto para los otros amplificadores. O sea que si la señal de entrada tiene un periodo de 1 milisegundo y durante este periodo la corriente anódica circula por un tiempo inferior a 1 milisegundo, pero superior a 0,5 milisegundos, y por tanto el valor cero por un tiempo inferior a los 0,5 milisegundos. Esto es un poco liante, un poco lioso, ¿no? Vale. En las lecciones anteriores se aludió a la circunstancia de que los tubos electrónicos se pueden hacer funcionar también de manera que su reja se haga positiva con relación al cátodo, en cuyo caso hay circulación de corriente de reja. Como quiera que esto es precisamente lo que sucede en los amplificadores de potencia, para indicar si hay o no corriente de reja, se escriben respectivamente los números 1 y 2 al pie de la letra que designa la clase de amplificador, este y este. Esto se pone por aquí debajo o por aquí debajo, 1 o 2, en fin, dependiendo del sistema. Si decimos que un amplificador funciona en clase B1, por ejemplo, se pondría así, se ha de entender que dicho amplificador no hay corriente de reja, mientras que al decir que el amplificador funciona, por ejemplo, en clase B2, se da a entender que dicho amplificador sí hay corriente de reja. Usualmente, sin embargo, en los amplificadores que funcionan en clase A no hay nunca corriente de reja, como ya vimos en las lecciones anteriores, por lo que la clase a que pertenecen estos amplificadores suele indicarse solamente con la letra A y punto, no hay números. En los amplificadores que funcionan en clase C hay generalmente corriente de reja, y por ello la clase C a la que pertenecen esos amplificadores suele indicarse solamente con la letra C, también sin añadir, por quedar sobreentendido, que el número 2 a su pie estaría, el C, pues siempre sería 2. O sea que no tendría mucho sentido poner el C, por eso se pone C sin ningún número. En cambio, en los amplificadores que funcionan en clase AB y en clase B sí suele escribirse el número pi, ya que dichos amplificadores se hacen funcionar según los casos, tanto sin corriente de reja, sin corriente de reja sería, sin corriente de reja sería el amplificador, sería clase AB1 y clase B1. Esto en el caso este concreto. Y como con corriente de reja, pues sería pues lo mismo. Esto sería 2 y esto sería 2. Puesto que los diversos tipos de amplificadores de potencia difieren en el tiempo de la circulación de su corriente anódica, para apreciar las diferencias de funcionamiento que existen entre ellos, hay que considerar en cada uno el curso de la corriente anódica. En las próximas lecciones ahora vamos a ver los ejemplos prácticos de los circuitos amplificadores de baja frecuencia. Aquí en esta lección ya no nos da tiempo porque
llevamos ya casi 1 hora y media de vídeo grabado y bueno, se hace muy largo y no quiero tampoco que nadie se aburra. Así que de momento dejamos esto así por el momento. Sabéis que hay todos esos tipos de amplificadores, el A, el B, el C. Eso se dividen en clase A, B, y dentro de la B pues 1 y 2. Y ahora ya luego iremos viendo todos los circuitos de los amplificadores. Bueno, como ya conocéis, en los receptores de radio, y además ya, si habéis seguido las prácticas, lo habréis montado, hay un control de volumen, que como lógico sirve para regular la señal de baja frecuencia amplificada y por ende la potencia acústica de salida. El potenciómetro de volumen en un circuito de baja frecuencia puede estar intercalado en puntos diversos. En efecto, puede estar en la entrada de la tapa, o sea, en la reja de control del tubo preamplificador, o bien en la reja de control del tubo final. En cualquier caso, su función es la de regular la potencia acústica de la salida del altavoz. Un buen control de volumen es muy difícil de conseguir, ya que ha de responder a muy severas exigencias. Ha de ser capaz de modificar la potencia alcanzada sin alterar su calidad, y para ello ha de atenuar de igual modo todas las frecuencias en sus relaciones exactas. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la sensibilidad del oído humano es menor a las frecuencias bajas, cuando disminuye la intensidad total de la señal. Para atenuar este efecto se recurre a mandos de volumen con peculiares disposiciones circuitales, como ahora veremos. En el primer dibujo, aquí, se muestra uno de los reguladores de volumen más sencillos y comunes, en el que se utiliza un potenciómetro de tipo exponencial o logarítmico de 0,5 megas, a un extremo del cual va a través del condensador de nanofaradios o 10.000 picofaradios, lo mismo, le llega la señal a amplificar. El otro extremo del potenciómetro va conectado a masa, mientras que el cursor va unido directamente a la reja control del amplificador. O sea que veis que el circuito este ya lo hemos visto un porrón de veces. Otro circuito regulador de volumen es el que se muestra en este dibujo de aquí en medio. En este la señal de baja frecuencia se aplica a la reja control del triodo, la sección del triodo, a través del condensador de 20 nanofaradios, que tiene por objeto impedir que la pequeña tensión negativa continua conseguida mediante la resistencia de autopolarización de 10 megas quede considerablemente reducida por el potenciómetro, al tener este último un valor de resistencia bastante más bajo que la resistencia de reja. Para poder lograr un efecto de corrección de la respuesta a las frecuencias más bajas y compensar la disminución de sensibilidad del oído humano, lo que hemos dicho antes, suele recurrirse al control de volumen llamado también fisiológico, cuyo circuito es este de aquí. Este regulador de volumen requiere un empleo de un potenciómetro especial. Esto es más difícil encontrarlos a estos, Pues como os decía, eso se necesita un potenciómetro especial con una toma intermedia que lleva más una resistencia y un condensador en serie entre sí.
los valores de esos componentes pues permiten conseguir la corrección necesaria para llegar a la llamada regulación fisiológica, o sea, la regulación que tiene en cuenta las distintas sensibilidades del oído humano a través de las diversas frecuencias cuando varía el volumen sonoro. Los conductores empleados para las conexiones del potenciómetro han de ser necesariamente del tipo blindado, para impedir que las señales de baja frecuencia se acoplen a la tensión de zumbido. Y otros reguladores de volumen más complejos, denominados con mucha propiedad controles de nieve, son los que utilizan los amplificadores ya de muy alta calidad profesionales. Estos pueden ser intermitentes, continuos, en fin. Bueno, y estos son más o menos, os quería comentar un poco de los diferentes reguladores de volumen que os podéis encontrar. Y ahora vamos a ver un poco también, que también los conocéis, pero bueno, lo tocamos muy por encima sobre el esquema del Super Audino que montamos, son los reguladores de tono. Estos sí que hay de varios tipos y de varios sistemas. El regulador de tono es uno de los mandos más importantes de la tapa de baja frecuencia de un aparato de radio, ya que permite, perdón, aún conservo restos del catarro que tuve. Pues como os decía, es un sistema que es muy importante en la tapa de baja frecuencia en un aparato de radio, ya que permite modificar la curva de respuesta de toda la tapa, a fin de conseguir, de acuerdo con las exigencias, la reproducción más agradable. O sea que la podemos hacer más agradable o menos agradable, dependiendo de ruidos, en fin, de muchas cosas. Los reguladores de tono son solamente filtros a resistencia y capacidad insertos en la cadena de amplificación de baja frecuencia y permiten modificar la curva característica de frecuencia mediante uno de los dos potenciómetros o varias teclas. No sé si os acordaréis de las curvas de características de los triodos y todo esto, que hablamos en lecciones atrás. Uno de los reguladores de tono más sencillos es el que muestra este esquema de aquí. Está constituido por un potenciómetro en serie con un condensador y permite atenuar pues las notas altas. Otro regulador de tono similar al anterior es el ilustrado aquí abajo, en esta figura. Va conectado en lugar de a la reja control a la placa del tubo, al tubo preamplificador, lo que puede resultar útil cuando la reja de control se ha conectado ya a un regulador de volumen. Hay circuitos que el regulador de volumen va a la reja control y entonces no queda otra que hacerlo por este sistema. Reguladores de tono de calidad y por lo tanto de montaje más laborioso son unos que veremos en estas otras figuras, y que permiten realzar o atenuar a capricho las notas bajas altas. En estos esquemas o en estos dibujos se ilustra un esquema típico de regulador de tonos bajos utilizado en los radioreceptores de alta calidad. La regulación del potenciómetro permite atenuar o realzar los tonos bajos, mientras que los altos permanecen invariables. Cuando el cursor se encuentra en la parte inferior de la carrera, se tendrá la máxima atenuación de graves, y al contrario. El circuito típico para la regulación de los tonos altos es el que muestra este esquema. Llevando el cursor del potenciómetro al extremo superior de la carrera se consigue el máximo realce de los tonos altos, mientras que llevando el cursor al extremo inferior se logra la máxima atenuación de los mismos tonos. Los dos reguladores que acabamos de ver pueden ir reunidos en un solo regulador provisto de
de 2 potenciómetros en fin, o de unos sistemas o sea, dos potenciómetros o dependientes o un sistema de teclado, pero que todos se conectarán antes del tubo preamplificador. También se utilizan, ya digo, frecuentemente los reguladores de tono de tecla, que ya veremos en la próxima lección, que ya os mostraré cómo son. Bueno, me imagino que los conoceréis, pero bueno, esto más que nada son los esquemas típicos de todos los circuitos de regulación de tonos de altos y agudos. Puede variar el sistema de conmutación, o sea, por potenciómetros, por teclas, que llevan resistencias fijas, en fin. Eso ya lo veremos en la próxima lección, y veréis que, bueno, que es lo mismo que esto, pero aplicado de otro sistema. En esta lección de montajes vamos a analizar un receptor que se diferencia del que hemos montado, sobre todo en el sistema de las lámparas, de encendido de las lámparas. Recordaréis que hablamos que las lámparas de los receptores se podían conectar de dos sistemas, en paralelo o en serie. El receptor que hemos montado anteriormente, las lámparas estaban en paralelo. Y este receptor que ya está montado, este es un receptor que de los primeros que reparé cuando empecé con eso de la radio, hace muchos años. Es de la marca Bertrand. Es un kit que estaba hecho en España. Son lámparas miniaturas, serie americana. Y la particularidad es que van conectadas en serie. Por lo demás, el circuito pues viene a ser más o menos igual que todos. Una lámpara rectificadora, en este caso es de media onda, que es la 35W4. La salida de potencia, que es la 50B5, y un doble diodo triodo, que también, esto siempre hace las mismas funciones, detección y preamplificador, que es esta. Luego ya con los datasheets ya lo veréis más claro, todos los datos de las lámparas. Esta es la amplificadora de frecuencia intermedia, la 12BA6, y la conversora, la 12BE6. Estas son las bobinas, que son las mismas de siempre. Este aparato en concreto solo lleva onda media y onda corta. Estos eran unos aparatos muy sencillos y muy económicos. Estos aparatos se hacían para que la gente pudiese tener acceso a ellos, porque en aquellos tiempos los aparatos eran costosos, o sea que aparatos más buenos. Por eso hicieron ese tipo, que eliminaron transformador de alimentación, las lámparas eran más económicas, más pequeñitas, solo llevaban 2 ondas, no llevaban fono, solo llevaban onda media y onda corta, y nada más, y la toma de antena, y punto. Ya digo, lleva muy pocos componentes, como veis, pero ya veréis que luego cuando lo probemos que va bastante bien. Ya digo, estas aplicaciones en media onda, y aquí tiene unas características bueno, que esto ya lo comentamos, me imagino que os acordaréis, que es el sistema de conexionado de las lámparas. Como decíamos, las lámparas van en serie y llevan un orden.
Esto es una cosa que lo tenéis que tener en cuenta. Siempre la primera va del máximo consumo de filamento hacia atrás. O sea, la 35 W4, si no voy equivocado, consume 50, bueno, tiene una tensión de filamento de 50 voltios. La 50B5, que es la amplificadora, creo que es 35. No sé, me lo tengo que... Voy a coger la chuleta porque ahora no sé si lo digo bien. Si veis, lo decía mal, me había equivocado, ¿eh? La 35W4 tiene la tensión de filamento de 35 voltios. Y la 50B5, que es la amplificadora de potencia, el filamento 50 voltios. Pero bueno, lo que os decía, que las de más voltaje siempre van al principio de la serie. ¿Por qué? Tiene una solución, una lógica, que es, que luego lo veremos cuando conectemos el aparato. Como están en serie, cuando encendemos la tensión sube mucho de golpe. Y las lámparas tienen una sobretensión. Y luego van bajando. Por eso lo han puesto así, para que absorban al principio más tensión que no al final. Porque si fuesen al final, que van, estas tres, la 12B6, 12BA6 y la 12AT6, van a 12,6 voltios. Si las ponemos al principio, pues el golpe de tensión las afecta más que no a estas. Y bueno, pues estas lámparas, como digo, son 35, 50, 12,6, 12,6 y 12,6 voltios. En total, ¿qué nos hace? Pues esto se conecta en serie y una resistencia de estabilización. En este caso es muy poco, son 30 ohmios. ¿Os acordáis que dijimos aquello de que se hacía la tensión dividido por el amperaje? Todas esas lámparas consumen 0,15 amperios, o sea que si dividimos la suma de todas las tensiones, que son 122 voltios, y le restamos los 125, nos quedan 3 voltios. Dividimos los 3 voltios por 0,15. Acordaos que la intensidad que circula por un circuito en serie es siempre la misma, y tendremos la resistencia que tenemos que poner aquí para compensar la tensión, que es muy poco, son muy pocos voltios en este caso. Y además lleva una lámpara de 0,1 amperios aquí, o sea que con 30 o 20 voltios va a quedar. La suelen poner un poco más grande, por lo que os decía antes, para que al principio absorba un poco más de tensión para el golpe de encendido de estos aparatos, que como veréis se iluminan mucho las lámparas y luego se estabiliza el tema. En cuanto al filtraje, pues es el mismo, 2 por 50 microfaradios, una resistencia de 1200 ohmios, y bueno, lo de siempre, el transformador para el acoplo de las impedancias, y todo lo mismo. Estos aparatos, los superheterodinos estos, más sofisticados, menos sofisticados, viene a ser lo mismo. Luego ya cuando hablemos un poco más adelante, que ya nos meteremos en todo lo que es la FM, ahí ya se complica un poco más. Pero es un módulo que es de FM con unos computadores, y tampoco no creáis que es mucha cosa. Pero bueno, el circuito se complica un pelín más, porque los transformadores de frecuencia intermedia son dobles, ya no son ese tipo, o sea, son dobles, uno para la FM y otro para la AM, y bueno, lleva 4 cositas. Luego a medida que pasó el tiempo, se fueron sofisticando mucho más, ya pusieron antenas interiores de ferrita, pero bueno, eso ya fue mucho más hacia los años
finales de los 60, principios de los 70. Y en cuanto a las bobinas osciladora y de entrada o sintonía, pues esto es lo mismo que hemos visto antes también, o sea que no tiene mayores secretos. Como veis, el esquema es de los archi conocidos. Aquí hay un condensador de entrada, que en este caso aquí o debe estar equivocado esto, seguramente porque el aparato es original el que lleva. En vez de llevar un condensador de filtraje, lleva una inductancia, como luego veremos. La polarización del cátodo es automática, esto es una masa y un conmutador de dos posiciones. Estas lámparas, la osciladora, la de frecuencia intermedia y la de detectora, pueden ir conectadas en serie o en paralelo, porque van a 12,6 voltios. Pero tendríamos que tener, para conectarlas así, tendríamos que tener la amplificadora también a 12,6 voltios, porque entonces si nos necesitaríamos unas salidas de transformador que normalmente no son habituales, porque las salidas de los transformadores suelen ser, ya se me ha movido todo esto, estos imanes parece que están comprando los chinos porque no sujetan nada. Pues como os decía, las lámparas estas pues van a 12,6 voltios y si les quisiésemos poner en paralelo pues tendríamos que poner también la amplificadora de potencia que nos va a 50 voltios, pero como no hay transformadores que nos saquen 50 voltios, habría que comprar una lámpara que fuese también a 12,6 voltios y así todo, transformadores que también saquen 12,6 voltios, es un poco raro, ¿no? Estas lámparas, aunque se puedan conectar en paralelo, estas lámparas están hechas para que se conecten en serie, o sea, y por esto se hacen estos montajes. Y la rectificadora, pues como va a 35 voltios, pues también tenemos que tener una tensión para la rectificadora de 35 voltios, que tampoco es usual, no hay transformadores que nos saquen 35 voltios, 50 voltios y 12,6 voltios. Normalmente todos los transformadores que lleven ese tipo de lámparas, todos los transformadores de corrientes anódicas tienen las salidas de filamentos de 3,5, 4, 5 y 6,3 voltios, que son las tensiones usuales de todas las lámparas que se usaban en paralelo. Y digo, si tuviésemos tensiones de ese tipo, pues sí que las podríamos conectar. Pueden ir en ese circuito, aunque sea en serie, estos sí pueden ir con corriente continua y con corriente alterna. Nada, pues esto es un heptodo, esto es un pentodo, el doble diodo triodo y la amplificadora de potencia, y esta es una rectificadora de media onda. Son todas de caldeo indirecto y la frecuencia de este aparato pues está acordada, la frecuencia intermedia está acordada a 470 kilociclos. Y esto es todo lo cuanto tengo que decirles sobre el esquema. Os lo pondré, también no lo dejaré, porque esto es un esquema que es muy común. Lo encontraréis en muchos aparatos que os caigan en vuestras manos, encontraréis estos montajes con ese tipo de lámparas. O sea que os lo pondré o lo dejaré para que lo podáis descargar de un archivo. Y os puede ser muy útil, ya digo, porque es una serie de lámparas que está en muchos aparatos de estos pequeñitos. Y es interesante el tenerlo.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ya pasar, y lo veremos todo lo que hemos dicho, lo veremos en prácticamente. Aquí tenemos el aparato, el aparatito, ya desmontado del mueble. Le hemos quitado el altavoz, que es este de aquí, para poder manipularlo mejor, el aparato, sin que se rompan los cables. Luego ya os hablaré del altavoz este. Bueno, pues aquí tenéis el aparatito. Como veis, lleva unas lámparas pequeñitas, en diferencia a la serie, por ejemplo, la serie roja. Pues estas lámparas son, fijaos, esto es un lápiz, es un bolígrafo, fijaos, o sea que la altura de esta lámpara, es el tapón del lapicero este. Y este pues no son mucho más grandes. Bueno, y como todo, pues llevan lo de siempre. Graves y agudos, interruptor y volumen, sintonía y conmutador de bandas, que este solo lleva onda media y onda corta, no lleva fono, ni onda larga, ni nada de nada. La aguja del dial y la lamparita de iluminación del dial. Pues bueno, esta es la salida del altavoz y la toma de corriente. Y por la parte de atrás, pues tenemos los que tienen todos los aparatos. Condensador variable, que esto conviene que esté cerrado para no darle ningún golpe. Siempre lo recomiendo, ¿eh? El condensador, cuando tengáis que manipular aparatos, conviene que estén siempre las armaduras una dentro de las otras para evitar golpes y que se doblen. Pues aquí tenemos la lámpara, la osciladora, la amplificadora de frecuencia intermedia. Este de aquí es la detectora hiperamplificadora, la amplificadora de corriente, no, perdón, la rectificadora y la amplificadora de salida de baja frecuencia. Esto de aquí es la toma de antena y ves que ya no lleva para acá atrás nada más que la entrada de corriente, la toma de antena. Y este es la plaquita de características, a ver si la podemos enfocar. Y para que veáis, por ahí, está hecho en Barcelona, permiso número 68A, número de fábrica, número de lámpara 5 y tipo y serie. Esto se lo pasaban a la torera. Bueno,
Pues luego llevan, como es lógico, los dos transformadores de frecuencia intermedia, que su regulación es capacitativa, o sea, es por condensadores. ¿Veis? Lleva los dos tornillitos de los dos condensadores, los dos trimmers, para ajustar el primario y el secundario de la frecuencia intermedia. El condensador electrolítico, el condensador variable. Por aquí, ¿qué más lleva? Pues la bobina de entrada y de sintonía. Y por abajo, pues también lo que llevan todos, las conexiones clásicas de todos los condensadores. Aquí tuve que cambiar un